Saludos, es realmente un privilegio poder estar con ustedes en esta ocasión. Son parte de nuestra familia y el conectarnos, el que nos hayan dado el privilegio de poder compartir en esta ocasión, no es algo que tomamos de manera liviana. Por lo tanto, un abrazo de parte de nosotros. Reconozco que el tema de hoy es potencialmente uno difícil de poder ser interpretado de manera correcta, ya que hay muchos sentimientos, hay muchas pasiones, hay muchas ideas encontradas cuando hablamos acerca del tema de la justicia, cuando sale de las Escrituras. Aún así, he decidido arriesgarme, permitiendo que sean las Escrituras y sea el Señor el que en esta mañana pueda hablarnos a nosotros de manera directa, con mucha oración. Cuando escuchamos la expresión, no puedo respirar, I cannot breathe, ¿qué sentimientos, qué pensamientos viene a tu mente? Durante las últimas semanas, esa expresión, el mero hecho de mencionarla, ya se ha politizado, ya evoca diferentes formas de pensar, diferentes ideologías. Y todavía les tengo que admitir que al día de hoy, esos casi 9 minutos de angustia que un criminal vestido de azul le arrebataba la vida a un hombre que estaba desarmado, es algo que yo todavía no he tenido el estómago de ver. Pero nuevamente, te pregunto, ¿qué pasa por tu mente cuando escuchas esa frase ya de no puedo respirar? I cannot breathe. Algunos creen que ya hemos escuchado demasiados temas, demasiados titulares en el ciclo noticioso sobre esa situación, mientras que otros consideran que hemos hablado demasiado poco. Tal vez nosotros mismos en la comunidad hispana hemos parecido tal vez un poco indiferentes. Lo cierto es que la muerte de George Floyd ha sido secuestrada por diferentes agendas. Algunos que la han llevado para empujar sus propios planes, mientras otros la han querido enterrar y detrás de esa indiferencia. What about it? ¿Qué más? Si tantas cosas que están sucediendo. Y vemos cómo en estos días se ha usado de manera indiscriminada la expresión justicia social. Pero, ¿será que esa justicia social que aparece en las pancartas o se escribe en graffiti para protestar y para hacer daño a algunos de los lugares, algunos de los negocios o algunos monumentos, ¿será que se ha usado de manera simplista o será bíblica? Yo sugiero que la Biblia no está hablando acerca de ese tipo de justicia social. Antes de desconectarte, espera y déjame presentarte en esta ocasión qué presentan las Escrituras acerca de este tema. Y te pido que me acompañes y que oremos juntos. Padre amante y Padre bueno, te pido que tú hables a través de la Escritura, que tú seas el que nos señale, que tú soples tu Espíritu Santo, que pueda llenar no solamente nuestros pulmones, sino nuestras mentes y nuestros corazones, y que el Espíritu Santo se pueda mover en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No todos los que están conectados hoy sienten que es relevante que nosotros hablemos de no poder respirar. Creen tal vez de esa manera, pero yo te quiero asegurar en esta ocasión de que sí. Si tú no te has dado cuenta de la falta de oxígeno espiritual que tienes en tu vida, más aún necesitas escuchar lo que la palabra del Señor tiene en esta mañana para ti. No poder respirar va más allá de las injusticias que están siendo cometidas contra los afroestadounidenses. Es un angustioso grito de quienes necesitan salvación, de nosotros que necesitamos ser librados del pecado, no solamente de una situación de racismo,
puntual o específica, sino una situación más amplia, una situación que implica toda la raza humana. Y si se dan cuenta, hablo de una raza, sí, una raza, y es la raza humana la que necesita salvación. Y en la Biblia se presenta un cuadro del hombre que siente que pierde aliento. Y en esta ocasión, en la cual quiero hacer referencia, me refiero a Habacuc. Habacuc siente que tiene una rodilla también sobre su cuello. Y él se queja en el libro de Habacuc, el capítulo 1. Habacuc, capítulo 1, versículo 2. Y lean conmigo lo que dice aquí el profeta en Habacuc, capítulo 1 y versículo 2. Y dice así: ¿Hasta cuándo, oh Dios, hasta cuándo, Jehová, clamaré a ti y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces diciendo violencia, violencia, sin que tú libres? ¿Por qué me haces ver la iniquidad?, pregunta él, y me haces ver la aflicción. He aquí que surgen pleitos y contiendas. La destrucción y la violencia están delante de mí, declara el profeta. La ley pierde su poder. El derecho no prevalece, porque el impío cerca al justo y la justicia ha sido torcida. Así como el profeta cuestiona a Dios, Habacuc se sentía angustiado. Él ve donde quiera que estaba a su alrededor. Él ve injusticia, él ve impunidad, él ve que personas ricas le arrebatan las propiedades a los más pobres. Él ve la esclavitud, que era una realidad en sus días. Él nota que la justicia es torcida. Y eso, que en el tiempo de Habacuc no había Facebook. Y eso, que Habacuc no estaba atado al ciclo de 24 horas de noticias. A propósito, si usted quiere paz mental, por favor, elimine las notificaciones de todos sus medios sociales y de todas las noticias. Si no, miren, eso lo que nos hace es perder la razón, metidos en esa carrera de ratas, como en una ruedita de los roedores. Pero el profeta está claro en demandar que Dios haga justicia. Habacuc no está solo. Los profetas, si ustedes leen los profetas canónicos, ellos están clamando constantemente por justicia. Ellos no están obsesionados con poner fechas. Ser profeta es ser la voz de Dios, una voz profética, portavoz de la justicia divina. Y desgraciadamente muchos de nosotros adventistas del séptimo día hemos creído que la voz profética se trata de hacer conspiraciones, de escenarios que ponen la hora o el día o ahora el año en que ha de venir Jesús. Pero si leemos a Oseas, Amós, Miqueas e Isaías, vamos a escuchar voces tronando contra la justicia y contra la opresión. La voz profética llama la atención a sus audiencias en una angustia de no puedo respirar. I cannot breathe. Esa es la realidad. Pero ¿cuál es la realidad que estaba viviendo Habacuc? El profeta Habacuc vivía en un tiempo cuando no parecía que había solución política para los problemas que él estaba enfrentando. Estamos hablando de poco más de 600 años antes de Cristo. Y hacía unos años solamente que Josías, aquel que había sido niño cuando se convirtió en rey, ya había hecho reformas. Ya como joven había hecho reformas a través de todo el reino de Judá. Se habían celebrado las fiestas como nunca antes, rememorando tal vez a su bisabuelo Ezequías, pero algo novedoso, algo diferente a lo que habían estado acostumbrados a hacer, especialmente con su cruel abuelo Manasés. Pero Josías se había encargado de destruir todos esos altares. He tenido la oportunidad de estar en varios lugares donde Josías hizo reformas. Uno de los más que me impactó fue Arad. Arad se encuentra en el medio de la nada, el desierto de Negev, en el sur de Judea. Y allá hay una fortaleza y hay un santuario dedicado a Jehová, con su atrio, su lugar santo, su lugar santísimo. Hay incensarios. Por cierto, se han encontrado recientemente, durante las últimas semanas, residuos de cannabis en el incensario. Sí, ellos juntamente con el incienso estaban quemando marihuana. Así que eso lleva a otro nivel
cuando hablamos acerca de high priest, bueno, ellos lo llevaron a otro nivel allá. Y por eso no es de sorprendernos que tenía que haber reformas, tenía que haber cambios. Y Josías es parte de esos cambios que se están haciendo a través de todo Judá para enfocar la visión de las audiencias, de los hebreos, hacia el verdadero Dios, no solamente al verdadero Dios, sino adorarlo de la manera correcta. Porque para ellos, parte de la justicia era un culto, un ritual que fuera apropiado. Josías incluso redescubre los libros de Moisés, el Pentateuco, la Torá, los primeros 5 libros. Pero no solamente se trataba de obediencia legal, Dios quería justicia. Noten que aun cuando en otros periodos había habido una obediencia mecánica, legal, como el caso de Miqueas, más de un siglo antes, acompáñenme a Miqueas 6, Miqueas 6, 8. Y Miqueas 6, 8 dice, me encanta, ¿con qué se presentará ante Jehová? ¿Con qué me postraré ante el Dios Altísimo? ¿Me presentaré con holocaustos, con becerros de un año? ¿Aceptará Jehová millares de carneros o miriadas de arroyos de aceite? ¿Dará a mi prójimo por mi rebelión? ¿Se acuerdan? Es un eco de Génesis 22, la imagen de Abraham. ¿El fruto de mi vientre por el propio pecado? No. Es la respuesta implícita, de manera retórica. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, todo lo que es bueno. ¿Qué quiere Jehová? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente delante de Dios. Esa es en esencia, no solamente un culto mecánico correcto, que es muy importante también que sea correcto, pero el espíritu que está dentro, el espíritu en verdad es esencial para que se haga justicia. Y justicia siempre la van a ver asociada de esa relación de pacto, de ese pacto que quería establecer Dios con su pueblo. Para Dios, justicia no se trata de una agenda social o socialista. Tampoco es que Dios sea capitalista. Debemos dejarnos de politiquería y enfocarnos en la palabra de Dios. Simplemente es una blasfemia tratar de imponer sistemas que no son bíblicos en las Escrituras. Debemos reconocer que el lenguaje es dinámico y la terminología actual está cargada de ideas, conceptos que son foráneos a la Biblia. Si usted entiende justicia social como redistribución de bienes y un paradigma socialista, lo siento, los profetas no estaban hablando de eso. Si usted cree, por otro lado, que los profetas eran los que imponían la voluntad del gobierno, eran simplemente unos instrumentos del gobierno, usted no sabe nada de la palabra de Dios. La voz profética es clara, invita a todos a someterse a Dios, a un Dios de justicia. Justicia es estar en comunión con Dios, es ampararnos detrás de la ley de Jehová. Por esa razón, escuchamos gritos en la actualidad que no son consistentes con lo que dice la Biblia. Cuando usted escucha por ahí, escucha el canto, no hay justicia, no hay paz. No justice, no peace. No justice, no peace. Muchas personas lo ven como un aullido de guerra y aseguran que no puede haber paz si no hay justicia. Pero les pregunto, ¿será eso posible? ¿Cómo es que no va a haber paz? Entonces, vamos a ir a la violencia. Nos damos cuenta del peso de esos estribillos que suenan muy bien, pero que están cargados de ideologías. Sí, yo sé que hemos escuchado tantas veces, especialmente en Latinoamérica, el pueblo unido jamás será vencido. Pero, ¿será eso lo que escuchamos en las Escrituras? Por otro lado, del otro lado, esas expresiones son cargadas como debemos preservar nuestra manera de vivir o regresar a las cosas como eran antes. Oiga, los viejos tiempos. Mi papá, que es un campesino de pura cepa, él cuando habla acerca de los tiempos de antes, él lo hace en forma entre nostálgica y burlesca. Él dice, sí, el tiempo de antes. En el tiempo de antes había letrina, había que estar allá en un hoyito en el campo. El pan costaba un chavo.
un centavo, pero no había el centavo para comprar el pan. Y otras cosas más que él habla acerca de la vida en el campo. Y él dice, mira, por más que se queje la gente de ahora, los tiempos de antes con la mortandad infantil y todas las situaciones que él tuvo que sufrir, oiga, es muy diferente a como nosotros hablamos del sufrimiento actual y el clamor de que somos las víctimas en la actualidad. Mi madre, criada en los Estados Unidos, me habla acerca de la segregación, me habla acerca de los linchamientos de los cuales ella escuchaba en su vida en los Estados Unidos. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de sendas antiguas, ¿de cuáles estamos hablando? Sabemos lo que estamos pidiendo. La justicia que proclamaban los profetas es la que viene de Dios. No se trata de gestas humanas. No vamos a vencer con armas, con saqueos o con gritos. El llamado profético es someternos a la voluntad divina. Y eso es muy difícil de aceptar. En este mundo no tenemos esperanza de obtener justicia humana. No hay paz humana. Ningún sistema humano puede garantizarnos. Despierten. Son cisternas rotas. Son promesas que son vacías. Pero ¿qué más continúa diciendo Dios? Dios le responde a Habacuc en el versículo 5. Acompáñenme. En el versículo 5, Dios le responde a Habacuc y le dice de la siguiente manera. Mirad, observad a las naciones, quedaos asombrados y atónitos, porque yo haré en vuestros días algo que ni aun si los contare lo creeríais. He aquí levanto los caldeos, pueblo furioso e impetuoso que marcha en la anchura de la tierra para tomar posesión de lugares habitados que no le pertenecen. ¡Wow! Pero qué mensaje más terrible. Yo esperaba algo diferente. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Pero será que Dios ha perdido la razón? ¿Cómo es que los paganos nos van a vencer a nosotros? Miren, la gente de Mesopotamia ya hacía más de 2 siglos que había estado hostigando a los pueblos levantinos, los pueblos de esta zona, de esa región. Ustedes recordarán unos 200 años a Jonás, emocionado, contento porque iban a aniquilar a los asirios, porque bastante la vida la habían hecho difícil. Después de eso continuaron invadiendo. Incluso las 10 tribus del norte fueron deportadas en su mayoría, fueron exiliados la mayoría de la población a las tierras asirias. Por lo tanto, era horrible pensar que estas personas que habían hecho tanto daño ahora iban a continuar. ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde? Con todo respeto les digo esto. Y espero que nadie edite esta grabación para hacerme decir lo que no estoy diciendo. Pero los pesares que estén pasando los afroestadounidenses en esta nación, o los latinos de la misma manera, no se comparan con lo que otros tuvieron que experimentar en el pasado, o algunos están viviendo en el día de hoy, en lugares como Mauritania, allá en África, donde la esclavitud es legal todavía. Lugares como Siria, lugares como el norte de Irak. Vivimos en un mundo donde no hay justicia, donde simplemente no hay paz. No hay paz. No hay paz para los centroamericanos cuyas tierras han sido saqueadas por décadas y se han impuesto gobiernos que sirven a sus grandes intereses. Son refugiados muchos que tratan de huir y buscar algún futuro en el norte porque sienten que no pueden respirar. ¿Han conocido alguno? ¿Ah? ¿Han estado ustedes allá, en calles infestadas por maras, donde su vida corre peligro? No es justicia para los millones de venezolanos que ya no podían respirar y que han tenido que irse a países vecinos, donde muchos sufren discriminación. Venezuelans' lives matter. ¿Cuál debe ser nuestro mensaje en el día de hoy? ¿Cambios políticos que son tan variables como la dirección del viento? Dios les advierte a los hebreos que la situación social que ellos estaban pasando iba a convertirse en una peor. ¿Escucharon? Si esto estaba malo, se va a poner peor. Y las descripciones que tenemos solamente los anales asirios, algo así como los grotescos y sádicos anales alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, y los babilónicos más adelante,
sobre lo que ellos hacían ante los pueblos conquistados es horrible. No puedo respirar. Solo aquellos que han vivido bajo un gobierno opresor, donde no parece que puede haber futuro para tus hijos, saben lo que es sentirse con la rodilla en el cuello, que no puedes respirar, como la cabeza zambullida en el agua, porque no puedes respirar. Claro está, lo políticamente correcto, lo que es popular, lo que va a hacer que esto se hiciera viral, si ese fuera el propósito, es que nos unamos a la tendencia. No hay justicia, no hay paz. No justice, no peace. Y repitamos la narrativa, el discurso de revolución social. Pero eso es lo que está diciendo el profeta. Miren, como arqueólogo yo he tenido que ver de manera cercana y estudiar la crueldad de lo cual era posible hacer un pueblo sobre otro en la antigüedad. Los asirios y los babilonios de manera específica. Y si usted quiere tener una idea cercana, solamente hay que ver, si usted es suficientemente sádico para hacerlo, los videos que grababa ISIS, Daesh, en el Medio Oriente, lo que le hacían a cristianos, lo que le hacían a yazidis, lo que hacían contra chiíes o con cualquier otra persona que ellos consideraran un infiel. Por esa razón, cuando pensamos en lo horrible que se debe sentir Habacuc, en lo desesperado, ¿cómo es que estas personas van a venir sobre nosotros? Que ellos nos van a conquistar. Imagínense que el Talibán, que ISIS, va a conquistar a Estados Unidos y nos van a esclavizar y nos van a hacer las diferentes cosas que aquí se están hablando. De eso es lo que estamos haciendo referencia, una similitud a esa. Vean el versículo 14 cómo continúa diciendo. Habacuc, capítulo 1. Habacuc, capítulo 1, versículo 14. 14 al 16. Permitas que los hombres sean como peces en el mar, como reptiles que no tienen que los gobierne. A todos sacan con un anzuelo, los atrapa en su red y los unta en la malla, por lo cual se alegra y se regocija. Por eso rinde sacrificios en su red y ofrece incienso en la malla, porque gracias a ellas incrementa su porción y hace suculenta su comida, y por eso sigue vaciando su red para volver a matar continuamente y sin piedad a las naciones. Entonces, ellos van a pescar, está usando la figura de la pesca, van a pescar al pueblo de Dios y le van a dar gloria a la vara de pescar o a la red con que están pescando. Mire, Habacuc está indignado. ¿Cómo es que Dios está permitiendo eso? Es bien similar al profeta Jeremías, que unos pocos años después había puesto un yugo sobre su cuello y le había asegurado a sus contemporáneos que así ellos iban a ser sometidos, que este era el yugo de Babilonia que iba a estar sobre ellos. Pero Habacuc tiene su propio tantrum. Aquí lo tenemos en Habacuc, capítulo 2. Busquen conmigo Habacuc, capítulo 2. Cuando Habacuc tiene su propia pelea con Dios. Y dice así: en mi guarda estaré, y sobre mi fortaleza estaré firme. Vigilaré a ver qué me dirá y qué me tiene que responder a mi queja. Habacuc se ciñe. Yo voy a ver qué me va a decir el Señor. Ustedes esperarían que Dios hiciese una lista de superhéroes. ¡Wow! Un David contra el gigante. Como Isaías los libró una noche con un ángel. Como el caso de Josafat. Cantando, ellos resolverían su problema. Los jóvenes piensan en Thor con su martillo, en Iron Man con su traje o en Batman con su cinturón. Pero no. En esta ocasión, nada de eso va a suceder. No nos habla de un rescate, no habrá plagas como en Egipto, no habrá columna de fuego, ni se abrirá el mar. En los últimos días de la tierra será similar a la experiencia de Habacuc. Nosotros como adventistas hemos de ver que los milagros los va a realizar Satanás. El Armagedón, cuando hablamos acerca de esos espíritus a manera de rana que bajaron fuego del cielo
como en el Monte Carmelo, van a caer sobre el altar equivocado. El libro de Apocalipsis nos relata de ese chasco. No nos habla acerca de una gran revolución social, de cambios que serán impulsados por nuestro activismo político. No presenta imagen de cristianos que vencieron, sino de aquellos que sufrieron injusticias humanas a través de las edades. Por eso es que a la gente le encanta leer Hebreos 11, la primera parte, pero la segunda parte, como que nadie le hace caso. Eso no significa que nosotros debemos ser indiferentes ante el dolor humano o desafiar lo que es incorrecto. Tengan en mente que los primeros adventistas fueron conocidos por participar activamente en el movimiento abolicionista. La iglesia adventista nació como un movimiento de reforma a la sociedad de su tiempo. Los llamados a la justicia estaban enmarcados en esa bendita esperanza de la segunda venida. En tiempos cuando la mayoría de las iglesias en los Estados Unidos apoyaba el sistema económico racista. No estamos hablando de que había adventistas abolicionistas, sino que para ser adventista tú eras abolicionista. Eran sinónimos. No era posible tener esclavos y ser adventista o ser racista en ese contexto. Por eso tenemos profetas como Miqueas, Amós, Oseas, que condenaban los abusos, los males sociales de su época. El silencio no es una opción. Marchar sin violencia, hacer peticiones, abogar por los demás, es lo que hacían los primeros adventistas y lo que hubieran hecho los profetas del pasado. ¿Será que tú participaste de alguna marcha por derechos? Pues bendito seas tú. Pero recuerda que aquí no hay justicia, aquí no hay paz. Los problemas no se van a resolver en las elecciones, ni se van a tener las esperanzas en quien se siente en la Casa Blanca. No, no. ¿Saben? Me llama la atención un amigo que ha estado estudiando este tema. Él es profesor en Southern, de apellido Burton. Su esposa Sara la vio de pequeña crecer, la hija del Dr. Gain, y él ha podido tener acceso a documentos del FBI de principios del siglo pasado que muestran cómo el mismo gobierno de los Estados Unidos estaba preocupado por nuestro activismo adventista en contra de los males que eran condonados por el Estado. Hubo adventistas que se quejaron abiertamente por el poder imperial ejercido durante la guerra hispanoamericana que invadía Cuba y Puerto Rico. Las intervenciones contra México, la invasión de Haití, la de Dominicana, fueron criticadas fuertemente. Ellos notaron cómo el dragón, cómo esta bestia que tiene voz de dragón y apariencia de cordero, ya estaba hablando como dragón hace tiempo. Pero aún en medio de eso, el mensaje adventista, en medio de esas circunstancias que no entendíamos, fue que llegó a países que estaban bajo el dominio papal. Puerto Rico, si no hubiese sido por la invasión norteamericana, la obra no hubiese crecido como creció en esta isla. Por eso es que Dios escribe derecho con líneas torcidas. Si algo hemos aprendido a través de las experiencias de los últimos 175 años, o deberíamos aprender del pasado, es que las agendas políticas son tan variables como el viento. Aquellos que apoyaron a Alemania durante la Primera o la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, quedaron del lado equivocado de la historia. Los que alabaron al presidente Calles en México, y muchos lo estuvieron alabando, tenemos nuestros circulares, periódicos adventistas, o algunos a Fidel en Cuba, quedaron avergonzados. Las luchas sociales han sido secuestradas por intereses egoístas y no debemos perder el foco de lo que es el verdadero reino. Jehová gobierna sobre las naciones. Nuestra ciudadanía está en el cielo y nuestra patria es la celestial. Ahora te pregunto, ¿será que no puedes respirar? Yo no sé cuál es tu situación actual. Yo no tengo que darle, yo en mi caso, Efraín Velázquez, yo no tengo que darle instrucciones especiales a mi hijo Ben sobre cómo asegurarse de que saldrá vivo de una parada de tráfico porque no es negro. Es una vergüenza que un padre tenga que tener ese tipo de conversación con su hijo en el siglo XXI, solamente porque la pigmentación de su hermosa piel es más intensa que la mía. Eso es inaceptable.
No puedes respirar porque no tienes papeles. Durante 7 años estuve allá visitando y trabajando en Lawrence y conocí hermanos hermosos, trabajadores, no documentados, que vivían en temor de ser deportados y a veces se sentían que no podían respirar. Ayer estaba con alguien que amo en el hospital, con una prognosis delicada. Como familia, algunos sentimos que no podemos respirar. Y el jueves estaba con la esposa de un amigo y junto a su hijo adolescente tuvieron que cortar la soga donde él colgaba. Ya no respiraba. Y eso fue la otra semana. Los problemas, la sociedad, el gobierno, la salud, el matrimonio y la escuela nos ahogan. Nos sentimos que no podemos respirar. La sobrina de esa amiga también se había quitado la vida hace poco más de un mes. Te estoy hablando en esta ocasión. ¿Qué promesas tienes para mí? En Habacuc escuchamos, el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Y Habacuc responde similar a estos salmos de lamento, que una tercera parte de los salmos son salmos de lamento. Tenemos esta última parte, la sintaxis de poesía en el libro de Habacuc, cuando él termina diciendo en su libro, oí y se estremecieron mis entrañas. Ante esa voz titubearon mis labios. Penetró incertidumbre en mis huesos y se estremecieron mis piernas. ¡Gimo! No puedo respirar. Por el día de angustia, cuando suba el pueblo que nos invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den fruto, aunque falte el producto del olivo y en los campos no haya alimento, aunque se acaben las ovejas en el redil y no haya vacas en los establos, con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. He aquí Jehová, el Señor es mi fortaleza. Él hará mis pies como venados y me hará andar sobre las alturas. Aún si no tengo justicia terrenal, aún si no tengo paz en esta tierra, yo me confío en Jehová y me gozo en el Dios de mi salvación. Si tú quieres tener ese soplo y poder respirar, te pido que inclines tu rostro para orar. Padre amante y Padre bueno, Señor, tú conoces la situación de cada uno de nosotros. Tú sabes la angustia. Tú sabes el temor que tienen muchos padres cuando ven que sus hijos salen en la carretera pensando en las posibilidades de los escenarios que pudiesen suceder si ellos son parados. Entendemos, oh Padre Celestial, de el racismo, la injusticia, la forma que se ha tratado de impedir que aquellos que son diferentes puedan levantarse. Solamente tú entiendes las circunstancias de nuestros hermanos latinoamericanos, aquellos que viven en tierras infestadas por carteles, por maras, por gobiernos dictatoriales, por empresas que se lucran y saquean el país, imponen su voluntad, contaminan la tierra y hacen a su parecer con aquellos que se convierten en solamente piezas en su maquinaria de hacer dinero. Pero Señor, tenemos otra patria. Oh Dios, únicamente tú nos puedes hacer justicia. Escucha esta voz de angustia. Danos la energía y el valor y la sabiduría para discernir cuándo, cómo y dónde elevar nuestra voz, tomar acción, hacer lo que tú nos indicas. Únicamente tú eres el que nos puede dirigir. Únicamente tú eres el que nos puede dar la dirección correcta. Por esa razón, en esta ocasión nos presentamos delante de ti. Háblanos, Señor.
Háblanos. Te lo pido en el nombre de Jesús.